Yo leo el 4, ustedes el 5 y en el 13 nos unimos. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Todos? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El 14 todos juntos también. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Padre, gracias por tu palabra. Por favor, bendice este mensaje y ayúdanos a seguir aprendiendo más de lo que significa ser un bautista. Y Dios, gracias que podemos respaldar lo que significa ser bautista con lo que dice la palabra de Dios. Por favor, síguenos hablando y edificando y animando. Te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a continuar estudiando los distintivos bautistas. Esto es, ¿qué significa ser bautista? Y vamos a repasar. Comencemos la lección de hoy repasando. Recuerden que para saber cuáles son los distintivos bautistas usamos un acróstico de la palabra bautista y cada letra significa un distintivo o representa un distintivo. Vamos a comenzar con la B. ¿Quién levanta su mano y me dice qué representa la B de bautista en cuanto a los distintivos? ¿Alguien? Hermana Norma. Base y fe para práctica es la Biblia. La palabra de Dios es nuestra base y fe para práctica. Entonces, base y fe para práctica es la palabra de Dios. Esa es la B de bautista. Después la A. Hermano Mauro. Autonomía de la iglesia local. ¿La iglesia es autónoma? No, esto no tenemos jerarquías que controlan y gobiernan la iglesia local más arriba de la iglesia local, sino solamente el Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces B, A, U. ¿Quién me dice que representa la U? Únicamente dos ordenanzas, que es el bautismo y la cena del Señor. Entonces ya tenemos B, A, U. Después T. T de bautista. ¿Qué representa, hermana Jennifer? Todo creyente es un sacerdote. Y maravillosa enseñanza de que todo creyente es un sacerdote y podemos fungir nuestro ministerio para interceder por otros, para guardar, cuidar a otros y ofrecer a Dios los sacrificios que debemos ofrecer personalmente. Entonces B, A, U, T y la I. ¿Qué representa la I? ¿Alguien? Hermana. Iglesia.
iglesia cuyos miembros son salvos. Amén. Iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Es muy importante y por eso la membresía de una iglesia, aunque en la Biblia no va a encontrar membresía, no la va a encontrar, pero sí va a encontrar principios que nos enseñan que es importante que una iglesia esté formada por gente salva y bautizada, porque si no, no se puede llevar a cabo la gran comisión y tampoco se va a hacer todo decentemente y con orden. Es necesario que la gente, los creyentes, se conozcan al Señor y sean discípulos para que la iglesia cumpla su cometido. Entonces, B-A-U-T-I, después sigue, para no saltarme, y la S, hermanos, la S. ¿Qué representa la S? Es el último que prediqué. Separación de iglesia y Estado. Y parecería que en cada distintivo no hay nada que decir con la Biblia, pero hermano, he aprendido tanto reestudiando esta clase de distintivos bautistas y tengo agradecimiento a Dios porque me puso en una iglesia bautista, porque son distintivos bíblicos y que nos ayudan a ser buenos discípulos. Separación de la iglesia y el Estado. Esto es, el Estado no controla la iglesia, ni el Estado, ni la iglesia controla al Estado. Ambos son entidades que no se contraponen, no se conflictúan, y cada uno hace su ministerio para la obra de Dios. Y bueno, Dios dice, sométete a autoridades superiores y todo va a estar bien. Las autoridades superiores nos cuidan, nos protegen. Por eso aprendimos que es muy importante orar por nuestras autoridades para vivir quieta y reposadamente aquí en la tierra. Y hoy vamos a ver la T. Entonces la B-A-U-T-I-S-T. Hoy nos toca la T. Y este mensaje de la T es tremendo, es buenísimo. Todo individuo tiene libertad de conciencia. Todo individuo tiene libertad de conciencia. La Biblia enseña que todo individuo tiene libertad para tomar decisiones sin que nadie lo manipule, lo presione o lo force. Este mensaje, hermanos, estoy emocionado de enseñarlo, de predicarlo, porque este mensaje nos va a hacer mucho bien para hacer una iglesia saludable. Este mensaje nos va a ayudar a reconocer que no somos responsables por las decisiones que otros tomen. Estoy hablando de adultos, obviamente. No somos responsables por las decisiones que otros tomen. Somos responsables de nuestras propias decisiones. Y yo no debo forzar a otros a que hagan lo que yo quiero que hagan espiritualmente. Eso se le llama, hermanos, persecución religiosa o persecución espiritual, o podemos llamarle también abuso espiritual. Cuando yo forzo a otros a que crean como yo creo, a que hagan lo que yo hago, a que vivan como yo vivo. No podemos forzar a nadie. Y si tú tratas de forzar a alguien, quizá la persona te respete y te quiera agradar, pero va a llegar el tiempo donde esa persona tiene que vivir por su propia conciencia y por sus propias convicciones y hacer y vivir de tal manera en su estilo de vida que le dé honra y gloria al Señor. Entonces, este tema es muy delicado, pero al mismo tiempo es muy importante entenderlo. Vamos al libro de Romanos 14 y vamos a ver versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En Romanos 14, la palabra de Dios nos está enseñando de los débiles en la fe, cómo tratar a los débiles en la fe. Esto es, no todos están fuertes como tú estás fuerte espiritualmente. Hay algunos que están débiles espiritualmente. ¿Y cómo los debemos tratar a los débiles?
Y la Biblia nos instruye, la Biblia nos enseña cómo tratar a los débiles en la fe. Y dice en el versículo 3, el que come, no menosprecie al que no come. Esto es, reconozcamos que cuando alguien no come, no por eso vamos a menospreciarlo. Vamos a verlo con desdén, vamos a verlo con desaire, vamos a verlo con desprecio, con desapruebo. Vamos a verlo como una tacha en su frente, porque no hace lo que yo hago, no piensa como yo pienso. Y el Señor dice, el que come no menosprecia al que no come, y viceversa, el que no come no juzga al que come. Aquí vemos que el que come es el fuerte en la fe, porque estamos hablando de los sacrificios que se hacían a los ídolos. El que come entiende bien el libro de Hebreos, entiende bien la libertad en Cristo, entiende bien el nuevo pacto, entiende bien que en Cristo tenemos libertad, pero el que come no debe menospreciar al que no come. Y el que no come es el que no comía de lo sacrificado a los ídolos. No juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. La libertad de conciencia es dejar que otros vivan su vida espiritual de acuerdo a ellos entienden la palabra, de acuerdo a lo que ellos entienden de la palabra de Dios. Yo no puedo menospreciar a alguien porque no entiende lo que yo entiendo. ¿Cuántos años me ha tomado entender lo que yo entiendo, hermanos, en la vida cristiana? ¿Cuántos años le ha tomado a usted entender lo que usted entiende? Y viene un recién convertido, viene un jovencito, a veces un niño, un hijo, y cuando no cree lo que yo creo, no piensa como yo pienso, dice la Biblia que debemos recordar este principio de lo que es un distintivo bautista, de no menospreciar al que no come, no tenerlo en menos. Y por otro lado, el que no come, el que es menospreciado, no juzgar al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí vemos qué importante es, hermanos, en esta verdad, que respetemos el libre albedrío de la gente. ¿Qué es libre albedrío? Es la libre facultad para pensar y tomar tus propias decisiones. ¿Okay? Libre elección, libre determinación. Y este mensaje nos va a ayudar a amarnos unos a otros, tal y como somos. Amén, amén. Porque no podemos amar solamente a los que piensan como yo pienso. Y eso es muy fácil. Amar a los que me aman, amar a los que me echan porras, amar a los que me aplauden, es muy fácil. Pero amar a los que me critican, amar a los que no están de acuerdo conmigo, eso es piadoso. Entonces este mensaje nos va a ayudar a amar a todos, a aceptar a la gente tal y como es. Y no solamente esta libertad de conciencia es para entre creyentes, pero también cómo tratar al inconverso que no es salvo, que no cree como yo creo. No debemos de menospreciarlos, al contrario, debemos de amarlos y aceptarlos como son y darles el evangelio y no tacharlos. Y hermano, era lo que los fariseos hacían. Los fariseos veían a una mujer de mala reputación y la despreciaban, la menospreciaban, la tachaban y la trataban como una persona que tenía algo muy peligroso y no se quería ni acercar a ella. Pero ¿qué hizo Jesús, hermanos? Jesús se acercó con esas mujeres y les dio el evangelio. Jesús se acercó y les predicó el evangelio y los amó. Igualmente, ¿qué hacía Jesús con aquellos publicanos a los que todo el mundo los tachaban, los menospreciaban, los rechazaban? Jesús iba y comía con ellos. Esto es, nuestro Señor nos da un ejemplo de lo que es la libertad de conciencia. Esto es, si alguien no piensa como yo, si alguien no cree lo que yo creo, si alguien no tiene las convicciones que yo tengo, no por eso tengo el derecho de menospreciarlo. O por otro lado, si yo no pienso como otros que piensan diferente, tampoco tengo el derecho de juzgarlos.
Porque todos tenemos libertad de conciencia, hermanos. Bueno, después, este mensaje nos va a ayudar a amarnos unos a otros tal y como somos. Y mire, hermano, esto es importante. Esto a veces es tan práctico como el matrimonio. En el matrimonio, los cónyuges no siempre piensan igual. No siempre están de acuerdo en todo. No siempre convergen en las mismas ideas. A veces hay desacuerdos. Pero que dice, si tu esposo no piensa como tú, y aquí no vamos a ver quién es el espiritual y quién no es el espiritual, debemos de ni menospreciarnos, ni juzgarnos, pero amarnos. Y si tú eres el líder, entonces lo que debemos hacer cuando somos el líder, debemos de compartir y enseñar lo que dice la palabra de Dios, para que la otra persona tenga la oportunidad que yo tuve de decidir lo que he decidido. ¿Me explico? Pero aún así, si yo le enseño a la otra persona y esa persona decide hacer otra cosa, ya no es tu culpa. Ya compartiste, ya hiciste lo correcto. Ahora, esa persona decidió hacer lo que quiso hacer. Por ejemplo, pensemos en Judas Iscariote, hermanos. Judas Iscariote escuchó todo lo que escuchó Juan y lo que escuchó Pedro y lo que escuchó todos los apóstoles del Señor, pero él decidió diferente. Él decidió que iba a entregar a Jesús. Él decidió que iba a robarse las ofrendas. Él decidió que iba a traicionar a Jesús con un beso. ¿Por qué? Porque él lo decidió, hermanos. Y así el Señor quiere que respetemos la libertad de conciencia, no olvidando, hermanos, que la libertad de conciencia no es una licencia para pecar. La libertad de conciencia, y esto estoy hablándote a ti, no excusemos, voy a pecar porque tengo libertad de conciencia. No, la libertad de conciencia no es una licencia para pecar y desobedecer los mandamientos de Dios, pero la libertad de conciencia es, hermanos, un recordatorio de que todos vamos a darle cuentas a Dios. Todos vamos a ponernos frente a frente con Dios y vamos a darle cuentas de lo que Dios nos enseñó y cómo Dios obró en nuestra conciencia, y le vamos a dar cuentas al Señor. Mire lo que dice ahí en Romanos capítulo 14, versículo 10. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. A las 3. 1, 2, 3. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 12. Leámoslo juntos a las 3. 1, 2, 3. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es, cada uno vamos a dar cuentas a Dios, hermanos. La libertad de conciencia es una enseñanza maravillosa. ¿Por qué? Porque la libertad de conciencia me ayuda, hermanos, a entender que no tengo excusa por lo que hago. No tengo una excusa por lo que hago. Soy responsable de mis propios hechos. Es común que mucha gente le quiere echar la culpa a otros. Porque son como son, porque viven como viven, porque hacen lo que hacen. Es que es culpa de mi papá, que no fue un buen padre. Es que es culpa del pastor, que no predicó la Biblia. Es que es culpa de mi esposa, es culpa de mi esposo y los hijos. Es que mis padres me maltrataron. Delante de Dios, cuando entendemos este principio bíblico de la libertad de conciencia, debemos reconocer que Dios a todos nos da una conciencia. Todos tenemos una conciencia. Y esa conciencia nos la da Dios, hermanos. La conciencia de un padre, la conciencia de una madre, la conciencia de un hijo, esa conciencia es dada por Dios. Vea conmigo en Romanos 2, un poquito atrás. Romanos 2, versículo 15. Leámoslo juntos, el versículo 15 y 16, por favor, mis hermanos. Dice: 1, 2, 3. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios dice que Dios, hermanos, escribió la ley de Dios en nuestros corazones y se llama conciencia. Cuando Dios escribe la ley en nuestros corazones, se llama conciencia. Y todos sabemos, hermano, no matarás. Todos sabemos, no robarás, aunque nadie te lo enseñe. Una persona sabe desde que nacen y crecen, aunque estén en la jungla, que matar es malo. ¿Por qué? Porque es la ley de Dios escrita en nuestros corazones que se llama conciencia. Entonces, si entendemos esta conciencia que Dios nos da a todos, esta conciencia, vamos a entender que no hay razón de excusarse que hacemos algo porque alguien me hizo un mal o alguien me faltó al respeto, lo que sea. Debemos entender que cada uno es responsable por sus propios actos, hermanos. Cada uno es responsable por sus propios hechos. Y debemos de dejar vivir a otros y vivir nosotros mismos nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque todos vamos a darle cuentas al Señor. Ahora, vamos a ver el primer punto del mensaje. Cada creyente debe tomar sus propias decisiones con libertad de conciencia y respetando lo que dice la palabra de Dios. La importancia de la conciencia. La conciencia es sumamente importante, hermanos. Mire lo que dice la Escritura. Vamos a ver 1 de Timoteo 1:19. ¿Por qué es importante la conciencia? 1 de Timoteo 1:19. Primera de Timoteo 1:19. En 1 de Timoteo 1:19 nos dice la Biblia lo que pasa con la conciencia si no la cuidamos, si no tenemos cuidado con nuestra conciencia. Dice la palabra del Señor. Leámoslo juntos a las 3. 1, 2, 3. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. El 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Cuida tu conciencia. Cuida tu conciencia. Si tenemos libertad de conciencia y cada quien va a tomar sus propias decisiones, esto nos lleva a que cada cristiano, cada creyente, cuide su conciencia. ¿Cómo cuidamos nuestra conciencia? Manteniendo la fe, hermanos. Manteniendo la fe. El problema de muchos cristianos que toman malas decisiones no es porque no se les enseñó lo que dice la ley de la palabra de Dios o lo que dice el Señor en su palabra, pero el problema de muchos cristianos que a veces tomamos malas decisiones, es que no hemos cuidado nuestra conciencia y no hemos guardado la ley de Dios, hermanos. Y mire, por eso es importante obedecer los mandatos del Señor. Si uno empieza a decir, bueno, este mandato sí lo obedezco, este mandato no lo obedezco, esto sí lo hago, esto no lo hago, lo que estamos haciendo es defraudando nuestra conciencia. Y estamos dejando de cuidarla por no guardar la fe. Y lo que va a pasar es que, vea lo que dice en Romanos 2, no pierda Timoteo porque voy a regresar, pero en Romanos 2, fíjese lo que hacemos. Esto es maravilloso. Espero que Dios nos explique en nuestro interior, pero es maravilloso. Fíjese lo que hacemos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley, en Romanos 2:15, en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos. ¿Qué dice, hermanos? Sus razonamientos. ¿Sabe qué pasa cuando no cuidamos la conciencia? Nos excusamos, nos defendemos con razonamientos.
empezamos a racionalizar. Es que yo no soy Dios. Es que no estamos en tiempos bíblicos. Es que todo el mundo hace lo mismo. Es que si mi esposo lo hace, pues también yo lo voy a hacer. Es que mi padre me trató mal, mi madre me trató mal. Es que no hay justicia en este mundo y por eso justifico con mis razonamientos que voy a dejar de guardar la ley de la palabra de Dios, y eso lo que nos lleva es a una conciencia que no está limpia. En 1 Timoteo 1, en el versículo 19, nos lleva a una conciencia que no está limpia, una conciencia que no es una buena conciencia, y nos va a llevar a naufragar en cuanto a la fe, hermanos. Y vamos a acabar dejando los caminos de Dios. Vamos a acabar extraviándonos de la fe y siendo traspasados por los dolores de dejar la fe porque no cuidamos nuestra conciencia. Cada individuo tiene libertad de conciencia y Dios nos da libertad para tomar decisiones. Pero Dios nos dice, cuida tu conciencia. Cuídala para que no se ensucie. Vea lo que dice 1 Timoteo 4:2, más adelante, por favor. 1 Timoteo 4:2. Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. A las 3. 1, 2, 3. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así paramos, fíjese. Teniendo cauterizada, ¿qué, hermanos? La conciencia. Hermano, Dios nos libre de que nuestra conciencia se cauterice. Amén, amén. Dios nos libre de eso. Amén, amén. Cauterizar quiere decir se endurece, se encallece la conciencia. Esto es, hemos razonado tanto algo que pensamos, está bien hacerlo, está bien mi pecado. Hermano, la conciencia cauterizada ha justificado su propio pecado. La conciencia cauterizada ha dicho bueno a lo malo y a lo malo le ha dicho bueno. La conciencia cauterizada es una conciencia que está habituada a hacer lo que quiere hacer y por lo tanto esa conciencia se cauteriza y se endurece y la libertad de conciencia, como le dije, no es una licencia para pecar contra Dios, pero la libertad de conciencia es un recordatorio que vamos a darle cuentas al Señor, hermanos. Por eso cada uno de nosotros esté plenamente convencido en su propia mente qué es lo que cree y por qué lo cree, porque vamos a darle cuentas al Señor. Es que el hermano lo hace y por eso lo hago. No, hermano, no es. Tenemos que estar plenamente convencidos. Vea conmigo Romanos 14. Romanos 14, vamos a ver. Ahí en Romanos 14, en el versículo 5, dice la palabra de Dios. Leámoslo juntos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, hermano, lo que tú crees y lo que tú haces y lo que tú decides, está plenamente convencido de lo que haces, es lo que dice la palabra de Dios. Pero es que así no cree otra persona. No te preocupes de eso. Tú estás seguro de lo que estás haciendo, es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios te va a enseñar. Vea lo que dice el versículo 21. Romanos 14:5, ese es el versículo. Estar convencido, por lo tanto, cuida tu conciencia, no la dejes cauterizar, no dejes que tu conciencia se corrompa. Tito 1:15, por favor. Tito 1:15. Tito 1:15. Tito 1:15. Leámoslo juntos, por favor, hermanos. A las 3. 1, 2, 3. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La conciencia se puede corromper, hermanos. Amén, amén. Versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Habla aquí de los incrédulos. Los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, hasta su propia mente y conciencia están corrompidas. Por lo tanto, cuida mucho tu conciencia. Hermano, no apagues la voz de Dios cuando Dios te habla. No te acostumbres a la voz de Dios, porque va a llegar el día donde si no le haces caso a la voz de Dios, Dios ya no te va a hablar. Es lo que dice la Biblia. No apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Lo apagamos cuando lo ignoramos y no le hacemos caso. Entonces el Espíritu se apaga en nosotros porque no estamos siguiendo su luz. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto es cuando el Espíritu Santo nos muestra el pecado en nuestra vida por la conciencia, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice la Biblia, no le digas no al Espíritu Santo, no lo contristes, haz caso a lo que te dice el Espíritu Santo y reconoce tu pecado, mi pecado, y díselo a Dios, confiésaselo a Dios y pídele al Señor perdón, porque tu conciencia es importante, hermano. Si damos lugar al pecado, la conciencia se va a lastimar. Varones, no podemos decir, bueno, pues no voy a ser tan fiel como otros hombres son fieles. Acabo mi esposa no está, no me ve, voy a ver esto, voy a hacer aquello. No, hermano, no defraudes tu conciencia. Sé separado, sé entregado, igual la esposa. Voy a ver esto, acabo mi esposo no me está viendo. Voy a ir a este lugar, acabo mi esposo no está conmigo. No, hermano, recuerda que le vamos a dar cuentas al Señor. No le tengas temor a los hombres, tenle temor al Señor, porque a Él le vamos a dar cuenta. Y tenemos que estar plenamente convencidos de lo que estamos haciendo, porque vamos a vivir para el Señor. Somos de Él. Deja que Dios obre en tu conciencia. Vea lo que dice Salmo 16, versículo 7. Salmo 16, 7. Deja que Dios obre en tu conciencia. Salmo 16, versículo 7. Mire lo que dice la Biblia. Leámoslo juntos a las 3. 1, 2, 3. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Hermano, hay gente que nunca cambia porque no le hacen caso a Dios cuando les enseña su conciencia. El Espíritu Santo, hermanos, nos quiere transformar de gloria en gloria. El Espíritu Santo nos quiere quitar lo terco, nos quiere quitar lo fariseo, nos quiere quitar, hermanos, cuando tenemos demasiada autoestima. El Espíritu Santo nos quiere quitar cuando somos muy juiciosos, muy condenadores. El Espíritu Santo nos quiere quitar cuando nos razonamos nuestro pecado y lo permitimos y nos convencemos de que no hay problema, que está bien. El Espíritu Santo te quiere enseñar tu conciencia. Si tú le estás dispuesto a escuchar su voz y obedecer su voz, Él te quiere enseñar tu conciencia para que tú veas lo que Dios ve y podamos hacer cambios y ajustes, porque Dios nos va a pedir cuentas, hermano. Amén, amén, amén. El Señor nos enseña que cuando Dios nos habla nuestra conciencia, dice la palabra de Dios, escúchalo. Juan 8:9, por favor. Juan 8:9. Juan 8:9. Juan 8:9.
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿qué dice, hermanos? Salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús les mostró su conciencia y su conciencia los acusó. ¿Usted cree que Dios hace eso hoy en día, hermanos? Yo creo que Dios hace eso todo el tiempo. Nos enseña nuestra conciencia. Pero de estos hombres que estaban a punto de apedrear a esta mujer y matarla por el adulterio, que era toda una trampa para Jesucristo, ¿cuántos de estos hombres le hicieron caso a lo que Dios les mostró en su conciencia? ¿Quién regresó y dijo, perdóname Dios, o perdóname Jesús, reconozco que eres el Mesías y yo soy igual de pecador que esa mujer que está siendo apedreado, queremos apedrear? Perdóname, soy un hipócrita porque yo estoy apedreando cuando yo también merezco ser apedreado. ¿Cuál regresó? ¿Verdad que ninguno? No. Y eso es el problema. Muchos cristianos, nos hacemos cristianos profesionales y ya sabemos qué hacer, cómo hacerlo, y no queremos cambiar nada porque así somos y ya nos acostumbramos, estamos cómodos. Pero si tú dejas a la voz de Dios mostrar con tu conciencia, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, Dios te va a mostrar cosas que debemos cambiar para poder amarnos mejor y más unos a otros, para poder servir mejor a Dios, para poder, hermanos, dejarnos de acusar unos a otros, dejarnos de menospreciar unos a otros o dejarnos de juzgar unos a otros. A veces en la iglesia vemos a un hermano y nuestro corazón lo juzga, aunque le demos la mano y lo felicitemos y lo abracemos y le digamos cosas bonitas. En el corazón le estamos juzgando y para ti es un pecador, es un hermano indigno. Cuando Dios dice que debemos perdonarlo, que debemos de amarlo, debemos de orar por él, y viceversa. A veces gente está juzgando a otros y aunque los saludamos en la iglesia, lo vemos en la iglesia, estamos pensando, pero tú estás mal, pero tú no eres lo que debes de ser, tampoco eres un hipócrita, y eso en el corazón nos lastima, hermanos, para no amarnos y dejar que Dios obre en la conciencia de cada creyente para que podamos ser transformados y cambiados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Bien importante darnos cuenta que tenemos una conciencia y es libre para tomar decisiones y debemos dejar a Dios obrar en ella. Cuida tu conciencia. Mira lo que decía Pablo, Hechos 24, por favor. Hechos 24. En Hechos 24, versículo 16. Pablo decía esto y qué precioso. El siervo de Dios, lo que nos deja de ejemplo. Leámoslo juntos, hermanos. Hechos 24, 16. ¿Listos? A las 3. 1, 2, 3. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Aquí vemos, Pablo está sirviendo a Dios, hablando con los hombres de la resurrección de Cristo de los muertos. Y qué importante, dice Pablo, si yo quiero servir a Dios, yo quiero que Dios me use, quiero tener el poder de Dios, necesito tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. A veces me han dicho, pastor, a veces yo he pensado cosas bien feas de otro hermano. Yo le pregunto, ¿ya le dijiste a ese hermano lo que piensas? No, pastor, nomás aquí adentro lo pienso. Pues, yo también a veces pienso así. No le digas porque ¿para qué lo ofendes? Pero asegúrate de que tú le confiesas a Dios lo que tu conciencia te está diciendo que está mal pensar de un hermano, de una hermana. Pídele a Dios perdón por lo que has pensado y mantén tu conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. A veces, hermano, yo no lo ofendo a usted con palabras o en hechos, pero a veces yo ofendo a Dios con mis pensamientos por lo que yo pienso de ustedes, o viceversa, lo que ustedes piensan de mí. Y Dios dice, no, debemos de reconocer, si él es un cristiano, un creyente, el Espíritu Santo va a obrar en su conciencia y Dios va a obrar para que él
la tenga limpia y Dios va a trabajar en su corazón. Lo que yo necesito es dejar de juzgar al hermano, dejar de menospreciar al hermano, pero en vez hablar con él, orar por él para que Dios obre y lo transforme en la imagen de Cristo y amar a esa persona. Y esto es maravilloso porque cuando estamos criando hijos, hermanos, llega el punto donde crecen a una edad, ya vamos a decir 18 años, donde ya tenemos que reconocer que ya son adultos, ya no son niños, ahora ellos van a tomar sus propias decisiones y si ellos toman una decisión diferente a lo que yo tomaría, aún debemos seguir amándolos y debemos de seguir aceptándolos y debemos de seguir orando por ellos, pero no juzgándolos o condenándolos, porque eso al contrario aleja a la gente de Cristo, los hace retirarse del camino del Señor. ¿Y quién lo tropezó? Nosotros, los más fuertes, los más espirituales. Y es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 14, que es lo que dice la Biblia. El versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner, ¿qué, hermanos? Tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Esto es, debemos de cuidar a los débiles. Y si mi comida, si mi libertad cristiana por mi conciencia no me condenan a hacer algo, pero alguien lo tropieza, si yo hago algo, yo debo dejar de hacer eso por amor a mi hermano, por no tropezar a mi hermano. Por ejemplo, si me pongo shorts, no que no los ponga con las piernas que el palo que tengo, pero si me pongo shorts y un hermano se ofende porque me pongo shorts, y digo, en mi conciencia no tengo problema, cubro mis rodillas, no enseño desnudez, no están apretados, en mi conciencia estoy bien, delante de Dios, no hay problema. Pero si Dios me enseña que un hermano se ofende porque me pongo shorts, no me los pongo. Amén, amén. ¿Me explico, hermanos? Porque no quiero ofender a mi hermano, no quiero tropezar a mi hermano y tampoco no voy a menospreciarlo porque digo, tantos años y es tan carnal, es tan terco y no ha aprendido y mira, debemos de ser más abiertos, etc. O en lugar de decir el que me ve con short, decir, es un hipócrita, mira cómo anda, etc. Entonces, el Señor dice, decidamos amarnos, no poner tropiezo al hermano, porque no queremos que por la comida tuya, versículo 15, se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, dice la Biblia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Ya para terminar, hermanos, por eso es importante obedecer a Dios. Hermanos, es importante que obedezcamos a Dios para no defraudar nuestra conciencia. Es importante que cuando Dios nos habla, obedezcamos a Dios. Imagínese lo que sería, hermano, papá, si tu conciencia está limpia ante Dios y a los hombres. Imagínate lo que sería si el Espíritu Santo está obrando en tu conciencia y en tu corazón por la palabra de Dios para enseñarte lo que Él quiere que tú veas de tu vida espiritual. Imagínese una iglesia con esta libertad de conciencia y con una sensibilidad a la palabra de Dios y al Espíritu Santo para hacer lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, seríamos una iglesia dirigida y llena del Espíritu Santo. Somos responsables, qué importante es bautizarnos. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Si no te has bautizado, yo quiero animarte que te bautices. Te voy a decir por qué. Porque es importante para tu conciencia. Primera de Pedro 3:21. Vamos a leerlo juntos. A las 3. 1, 2, 3.
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pero es importante obedecer a Dios para tener una buena conciencia. Aplicación. ¿Qué es lo que tenemos que aplicar en este mensaje, hermanos? Si tú no eres salvo, Dios te ha dado una libre conciencia para que tú aceptes o rechaces, depende de ti. Pero si tú no eres salvo, esta tarde quiero animarte a que aceptes a Jesús como Salvador, porque en tu conciencia, toda la conciencia sabe, hermanos, que hay un Dios. Amén. Toda conciencia sabe que Dios es real, que Dios está vivo. Y fíjense, Romanos 1, ¿qué pasa cuando una persona no hace caso a su conciencia y hace caso a sus razonamientos y las falsas doctrinas? Fíjense lo que pasa en Romanos 1. Dice, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus, ¿qué, hermanos? Esto es, rechazaron su conciencia y se justificaron en sus razonamientos. ¿Y qué pasó? Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las que, hermanos, concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y sigue adelante. Qué importante es hacer caso a la voz del Espíritu Santo cuando Dios obra en tu conciencia, cuando Dios obra en tu corazón, para no endurecerlo, para hacer caso de la voz de Dios, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. Segunda aplicación, ama a tu hermano, ama a tu prójimo, ama a la gente. Hermano, dejemos de menospreciarnos unos a otros, dejemos de juzgarnos unos a otros. El juicio es del Señor, pero vamos a amar a nuestro hermano, orando por ellos y enseñándoles lo que dice la palabra de Dios. Tercera aplicación, busca la paz y la mutua edificación. Romanos 14, 19. Con esto termino. Romanos 14, 19. Dice, leámoslo juntos para terminar. A las 3. 1, 2, 3. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo lo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este principio de los distintivos bautistas. Todo hombre, toda mujer tiene libertad de conciencia y vamos a decidir sin ser manipulados, sin ser forzados, sin ser perseguidos, sin ser abusados espiritualmente. Vamos a decidir qué y cómo vamos a vivir y qué vamos a creer. Pero te pido, Dios, que cada cristiano aquí tengamos tal sensibilidad a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, que dejemos que tu obra sea hecha en nuestras conciencias y en nuestros corazones, y que nuestro espíritu decida lo correcto, porque estamos sensibles a la voz de Dios y del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a no razonar nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Ayúdanos a no justificar lo que hacemos de tal modo que lastimemos nuestras conciencias. Señor, ayúdanos a estar
en una posición de amar al prójimo por cómo son y cómo viven, y no por lo que no son o por lo que queremos que sean, pero amar tal y como son a las personas, orando por ellos. Dios, gracias por este principio. Ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a amarnos, ayúdanos, Señor, a no tropezarnos, ayúdanos, Señor, a no destruir la obra de Dios, ayúdanos a tener un ambiente de paz y de edificación en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, y pido que tu palabra corra, Señor, sea glorificada, que tu palabra sea la que nos edifique y la que nos muestre en nuestra conciencia qué es lo que tú quieres que hagamos para agradarte y glorificarte a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a cantar al Señor.